Bien chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema del análisis multivariante y vamos a ver una de sus técnicas más utilizadas en marketing y en la investigación de mercado, que es el análisis de los componentes principales. Vamos a hacer un poco de recuerdo. Dijimos que las técnicas multivariantes se dividen en dos grupos: las técnicas de dependencia y las técnicas de interdependencia. Las técnicas de dependencia son aquellas cuando se identifican que hay una variable independiente y hay varias variables dependientes o varias dependientes e independientes, ¿no? Donde hay correlación, donde hay relación. En cambio, las técnicas de interdependencia solamente sirven para describir determinados fenómenos del comportamiento de los mercados, de los consumidores. Bien, dentro de estas técnicas de interdependencia se clasifican, se dividen entre las que se utilizan para analizar datos cuantitativos, números, y para analizar datos cualitativos. Bien, el tema que hoy vamos a ver, que son el análisis de los componentes principales, sirve básicamente en marketing e investigación de mercado para hacer un estudio de posicionamiento de marca. Este y el análisis factorial tienen esa virtud cuando se utiliza datos cuantitativos. Cuando se utiliza datos cualitativos y también se quiere hacer un estudio de posicionamiento de marca, se utiliza el análisis de correspondencia. Esa es la única diferencia, por favor. Estas dos para datos numéricos y esta para datos cualitativos. Bien, entonces vamos a explicar por qué se utiliza análisis de componentes principales en el estudio de posicionamiento. Vamos a ir por un ejemplo. La mayor parte de los consumidores conocen un celular, utilizan un celular. Un celular en promedio tiene diferentes características. Todos los celulares tienen diferentes características, ¿no es cierto? Como por ejemplo una pantalla, un procesador, un touch, una cámara determinada, solamente que la calidad de las dimensiones varía de marca a marca. Si tú le preguntas a un cliente, a un consumidor, con qué asocia, por ejemplo, la marca Huawei, tal vez te va a simplificar simplemente en dos atributos. Tal vez te va a decir que sus cámaras son de alta calidad y tiene una pantalla de alta definición o de resolución. Entonces, el consumidor por sí solo nunca te va a hablar de todas las características que tiene ese producto. El consumidor asocia con uno o dos atributos a una marca. Entonces, no es que estas otras marcas no tengan importancia, tienen un peso, pero no como, por ejemplo, te los ha mencionado el consumidor. Entonces, lo que hace el análisis multivariante de análisis de componentes principales, por eso su nombre es de componentes principales, es resumir de todas estas características que puedan tener las diferentes marcas, cómo o con qué están asociadas cada una que hay en el mercado. Esa es la virtud y por eso se utiliza el análisis de componente cuando se habla de estrategias o de diagnósticos de posicionamiento de marca, que es un término que en marketing se usa bastante. Bien, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para analizarlo utilizando el software del SPS. Vamos a hacer a partir de un ejemplo de un estudio que se hizo para conocer el posicionamiento que tienen un grupo de universidades en la ciudad de La Paz. Yo no quería utilizar el ejemplo de Cochabamba para no caer en alguna tendencia, por ejemplo. Entonces se han tomado para este caso solamente 5 atributos, ¿no? Infraestructura, el tema de las pensiones, de los planes académicos, los horarios, el nivel. Entonces se les ha pedido a cada persona, a cada estudiante, que califiquen del 1 al 10 cada atributo, ¿no? Siendo 1 el más bajo y siendo 10 el más alto en calificación. Esos resultados se han promediado. Entonces lo que se hace es promediar para cada atributo y esos datos ingresar al software SPS o a otro estadístico que igual te pueda dar este análisis de componentes principales. Para este caso estoy utilizando el SPSS. Entonces, en la parte de las variables se ingresa de la siguiente manera, por favor. En la primera casilla están las universidades y después vienen los atributos que se está utilizando para este caso.
Hay que tomar en cuenta esta situación, por favor, que la medida tiene que ser de carácter numérico o escalar, ¿no? Porque estamos hablando de variables cuantitativas. La única que se mantiene cualitativo es lo que son las marcas, o en este caso las universidades. Y otro asunto que hay que tener en cuenta es cómo se va a evaluar. Como no es numérico, entonces se va a evaluar como cadena. Ahora, ¿cómo se ingresan los valores en esta situación? Yo en el caso que estoy aplicando le he dado un número a cada universidad. El orden no importa, ¿no? Porque aquí no se está evaluando el ranking de una universidad. Entonces, con estos números he identificado las diferentes universidades, y para las variables no se hace ninguna valoración porque es simplemente el puntaje que le van a dar, y eso se va a ingresar de cada uno en una tabla resumida. Entonces la tabla resumida es la siguiente. Aquí están las universidades y aquí van apareciendo los diferentes atributos o características. Por ejemplo, en promedio a esta universidad han evaluado un puntaje de 9, ¿no? Ya muy cerca de tener una puntuación alta. Seguramente su universidad, la infraestructura es muy buena, etc. Por otro lado, vemos, por ejemplo, puntuaciones bajas, ¿no? en una universidad respecto a sus horarios. Seguramente sus horarios no son compatibles con las necesidades de la mayor parte de los estudiantes que estudian en universidades privadas. En fin, entonces ingresamos los datos de esa manera para luego posteriormente ya entrar a hacer los análisis. ¿Cuál es el procedimiento para analizar? Bien, nos vamos a la barra de herramientas y, como siempre, identificamos el botón que dice analizar, hacemos clic y buscamos lo que dice reducción de dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a resumir, ¿no? Ese es el fin del análisis de componentes, de todas esas variables, cuáles son las más principales y cómo se las va a agrupar. No es que va a eliminar las características, los atributos, lo va a agrupar en componentes que son idénticos o principales. Luego hacemos clic donde dice factor y se nos va a abrir esta ventanita donde en este cuadro van a aparecer las marcas, en este caso las universidades y sus diferentes atributos o características. El primer paso es llevar estas variables a este otro cuadrito haciendo clic en este botón. Bien. Una vez que las variables van a estar acá, por favor, empezamos a utilizar estos botones que están aquí a la derecha. Y hacemos clic primero en descriptivos. Este botón descriptivos lo único que nos sirve es para generar una tabla de estadística univariada. Es decir, nos va a aparecer los datos, el promedio y sus varianzas. No es determinante en el análisis, pero si uno quiere tenerlo, lo puede. Entonces, haciendo clic, nos aparece esta otra ventana y lo que hacemos es darle, por favor, clic en esto donde dice descriptivos univariados y donde dice coeficientes, ¿no? Porque esto por defecto ya va a estar marcado. Lo demás mantenemos en blanco y hacemos clic en continuar y posteriormente hacemos clic en este botón donde dice extracción. Este botón de extracción lo que nos va a permitir es seleccionar los criterios de selección de los factores, ¿no? Entonces el software va a empezar a agrupar y se va a abrir una ventana de esta parte donde por defecto va a aparecer esta ventanita donde dice componentes principales. Hay otras opciones, pero como estamos utilizando el ACP, entonces lo dejamos ahí. Luego, por favor, dejamos este valor que también por defecto nos aparece. ¿Qué significa eso o por qué le damos la opción de mantener? Entonces dejamos que el ACP agrupe en 2 o 3 componentes todos los atributos, porque hay otra opción que está aquí abajo, ¿no? Uno podría elegir en cuántos componentes quiere estar agrupado, pero es mejor dejarlo porque por ser un tema de posicionamiento queremos que las variables se representen en un gráfico plano, porque puede parecer también un gráfico tridimensional, que no es lo importante. Bien, luego hacemos clic en continuar y vamos con el siguiente botón que es rotación. Este botón de rotación nos permite generar el gráfico factorial. El gráfico factorial es de donde van a aparecer los diferentes atributos en un mapa o en el plano determinado para saber cómo están asociadas unas con otras. Haciendo clic se nos abre esta ventana y mantenemos donde dice método ninguna. Luego hacemos clic donde dice gráficos de saturación. Para luego hacemos clic en
continuar y luego vamos al botón donde dice puntuaciones. Este botón de puntuaciones sirve para grabar los componentes principales, es decir, va a aparecer un mapa donde va a estar aquí un componente y va a estar otro componente. Para eso se va a abrir esta ventana haciendo clic y lo que hacemos es darle clic donde dice guardar como variables y mantenemos este botón de regresión. Luego hacemos continuar y por último damos aceptar. Y automáticamente, por favor, se va a abrir ya, van a aparecer una serie de tablas en el SPS, van a aparecer una serie de tablas y lo que tenemos que es desplazarnos hacia abajo hasta encontrar ya este gráfico. Entonces, como ustedes verán, es un gráfico donde ya nos aparecen los diferentes atributos que estamos utilizando para el análisis. Ahora, ¿cómo se analizan estos atributos? No sabemos a cuál corresponde. Habíamos dicho que el análisis de componentes lo que hace es agrupar en 2 o 3 componentes. En este caso, a nosotros por el tema de mapa perceptual nos sirven solamente 2 componentes. ¿Cómo sabemos qué variables pertenecen al componente 1 o cuáles pertenecen al componente 2? Buscamos en las tablas, diferentes tablas, esta tabla que dice matriz de componentes. Entonces ustedes verán que aquí en la parte izquierda están los atributos y aquí en sentido vertical están los componentes. Y vemos diferentes numeritos y calificaciones que son resultado de lo que han puntuado los encuestados. Lo primero que tenemos que es empezar por el componente 1. O sea, el componente 1, ¿qué atributos conforma? Lo que hacemos es buscar el mayor valor que se acerque a 1. Entonces buscamos cuál es el mayor valor que se acerque a 1 y es el 0.922. Para saber si pertenece al componente 1, comparamos con el dato que está a su lado del componente 2. Si es mayor, entonces va a pertenecer al componente 1. En este caso, sí pertenece, entonces decimos que infraestructura va a ser parte del componente 1. Luego buscamos el otro valor también mayor a 1, valor que se acerque a 1, y es el 0.918. De la misma manera comparamos con el valor de su lado y decimos si es mayor o menor. Si es mayor, entonces va a formar parte también del componente 1. Entonces ya tenemos 2 atributos del componente 1. Luego seguimos buscando el siguiente valor que se acerque a 1 y es el 0.877. ¿Es mayor? Sí es mayor. Entonces el atributo horarios también va a ser parte del componente 1. Buscamos el otro valor que se acerque a 1. En este caso tenemos un valor negativo. Comparamos con el de su lado y es menor, el hecho que es porque es negativo, ¿no es cierto? Entonces ese no va a formar parte del componente 1, entonces decimos que pensiones va a ser parte del componente 2. Buscamos el otro valor mayor que se acerque a 1 y tenemos el 0.53. Comparamos con el de su lado y es menor, entonces por ende nivel académico va a ser parte del componente 2. Entonces ya tenemos identificado qué atributos pertenecen a determinado componente y qué atributos pertenecen al componente 2. Ahora, ¿cómo analizamos esto, por favor? Otro indicador para determinar si estos atributos tienen bastante peso en el análisis es verificar en esta tabla que dice comunalidades qué valor tienen. Si estos valores que ustedes ven aquí a la derecha fueran menores a 0.3, esos atributos o esas características debemos descartar del mapa perceptual o del análisis, mejor dicho. Pero vemos que la mayor parte se acerca a 1, entonces decimos que estos atributos son importantes para el consumidor. Porque aquellos atributos que están, por ejemplo, que tienen una calificación de 0.30 van a aparecer aquí, cerca a la parte central. Entonces, por eso no es importante considerarlos en el análisis. Bien, otra manera de analizar es la siguiente, por favor. Aquellos atributos que están cercanos unos con otros, que tienen un grado menor a 90, significa
que para el consumidor son importantes los tres al mismo tiempo. Es decir, en este análisis vemos que para un grupo de consumidores los horarios, los planes y la infraestructura son importantes. Por un lado, cuando vemos atributos que tienen una separación, un ángulo mayor a 90 grados, como por ejemplo un atributo pensiones con infraestructura, se interpreta de la siguiente manera. Hay un grupo de consumidores que valoran la infraestructura, pero que no les importa las pensiones. Es decir, son clientes que quieren ir a una universidad muy bien, con muy buenos ambientes, pero que están dispuestos a pagar, digamos, la cantidad que se les pida, ¿no? Entonces, desde ese punto se analiza cuando hay un ángulo mayor a 180 grados, o sea, son opuestos. Cuando están cercanos a un ángulo de 90 grados, vamos a suponer este con este, vemos que para los consumidores les es indiferente tener un atributo de, por ejemplo, nivel académico con planes académicos u horario. Bien, ahora, aquí en este mapa es importante que identifiquemos dónde están ubicados las diferentes universidades, ¿no? Porque ese es el objetivo del mapa de posicionamiento, con qué atributos están asociados cada marca o cada universidad. Entonces pasamos a el siguiente trabajo y para ello, para que nos aparezcan dónde están las marcas, nos vamos a la parte donde dice en la gráfico, en la barra de herramientas, donde dice gráficos y hacemos clic allá, nos vamos al botón donde dice cuadro de diálogo antiguo y buscamos dispersión barra puntos. ¿Por qué buscamos esto? Porque queremos que en este mapa nos aparezcan como puntitos, como un análisis de regresión, donde están las diferentes marcas. Una vez que hacemos clic aquí, por favor, se nos va a abrir esta ventanita donde dice gráfico dispersión de puntos. Lo que hacemos es darle clic en dispersión simple, luego definir y se nos va a abrir esta otra ventana. Aquí, si ustedes ven, aparecen dos variables que son variables ficticias después de las 5 que estamos utilizando. La primera variable va a tener la numeración de factor 1 y la segunda va a tener la de factor 2. Haciendo clic ustedes van a poder identificar. El factor 1, por favor, lo tienen que llevar a la variable X y el factor 2 lo llevan a la variable Y. Ahora, ¿qué pasa con donde dice marcas o en este caso universidades? Esto tenemos que llevar a este botón donde dice etiquetar los casos mediante 2 puntos, ¿no? Esto llevamos acá y luego hacemos clic donde dice opciones. Cuando hacemos clic en el botón de opciones se nos va a abrir esta otra ventana y lo que hacemos es darle clic donde dice mostrar el gráfico con las etiquetas del caso. Luego hacemos clic en continuar y clic en aceptar. Ya se nos abre otro mapa donde aparecen las diferentes marcas, en este caso las diferentes universidades, que es lo que nos interesa, ¿no? Este en sí ya es el mapa perceptual. Ahora, ¿qué hacemos, por favor? Yo quiero saber dentro de este mapa qué universidades están asociadas con los atributos que habíamos visto en el otro gráfico. Para ello lo que hacemos es un doble clic en esto para que nos aparezcan estas líneas, estas coordenadas. Hacemos doble clic en el mapa y se nos va a abrir esta otra ventana. En esta otra ventana aquí hay dos opciones. Son los ejes verticales y los ejes horizontales, que es lo que queremos que se grafique en el mapa. Entonces hacemos clic en cualquiera de los dos primero y luego vamos a continuar con el siguiente, ¿no? En este caso hago clic en la barra de sentido vertical y se me va a abrir esta otra ventana. Entonces, lo que tengo que hacer, por favor, es darle clic aquí y solamente marcar el número 0, porque va a aparecer 0.1, 0.5, etc. ¿No? Y luego que le marco con 0 me voy a aplicar. Entonces automáticamente ese mismo procedimiento hago para el eje X y ya me aparece mi mapa perceptual con las coordenadas verticales y horizontales. Ahora,
ya comparando con el mapa de componentes, la idea es que este mapa pase a este otro lado para poder ver, ¿no?, dónde queda cada marca y está asociada con cada atributo. Lo que hacemos para el SPS no lo puede hacer es guiarnos, por favor. Este es el cuadrante 1, entonces para este también este va a ser el cuadrante 1. Este es el cuadrante 2 y este es el 2, este es el 3, este es el 3 y este es el 4. Entonces, primero empiezo cuadrante por cuadrante. Este cuadrante 1 solamente está una universidad. Si yo lo llevo acá, va a estar en este cuadrante, la UNICEN. Entonces yo puedo decir que la UNICEN está muy asociado. Mientras más cercano se encuentre el atributo, mientras más cercano, tiene una asociación fuerte. Entonces, la UNICEN está asociado porque tiene un nivel académico, entre comillas, alto, ¿no? Es lo que ha calificado la gente. Por favor, solamente esto es ficticio, no estoy diciendo que lo tiene. Pero también está asociada con estas variables. Tiene buenos horarios y tiene buenos planes académicos, ¿no? Ahora, veo, por favor, en este cuadrante 2, ¿quién está? Está la Universidad Real. Entonces, la Universidad Real está posicionada o está asociada con el atributo pensiones porque es el que está más cerca de las otras universidades. Ahora hago, por ejemplo, en la ventana 3. En la ventana 3 solamente está la Universidad Salesiana, pero ustedes verán que aquí no hay ningún atributo en este cuadrante 3. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Puedo interpretar de la siguiente manera, dado que no tiene asociación muy cercana con ninguna. Que, por ejemplo, contrariamente, tiene un posicionamiento negativo en cuanto a las pensiones, ¿no? Porque está en un cuadrante opuesto. De la misma manera, tiene una calificación contraria o negativa, muy baja, en relación a su infraestructura. Entonces no tiene un posicionamiento definido esta universidad. Entonces, si fuera el caso que estamos analizando, si nosotros fuéramos esta universidad, entonces la universidad tendría que asumir diferentes acciones de marketing para ver cómo quiere que se posicione o con qué atributo quiere que se le asocie a esa universidad, por un lado. Vamos al atributo 4 y vamos a ver, aquí tenemos 3 universidades. La Universidad NUR, la Universidad Loyola y la Universidad Los Andes. Vemos que estas 3 universidades, por ejemplo, están muy asociadas con el atributo infraestructura. Una más que otra, por ejemplo, la Loyola tiene una asociación mucho más fuerte, pero las 3 tienen esa asociación, las 3 tienen ese posicionamiento. Ahora, planteándonos de que nosotros somos la Universidad NUR, tenemos casi el mismo posicionamiento que la Universidad Loyola. La pregunta es, ¿nos gustaría tener ese posicionamiento? ¿Está bien? Nosotros éramos los primeros en términos objetivos. Nosotros somos mejores que la Loyola, nosotros somos mejores que los Andes, pero nuestro posicionamiento no es tan fuerte en relación con esta otra universidad. Entonces, ahí se van dando qué decisiones, qué se va a hacer para fortalecer ese posicionamiento. Otra manera de interpretar, por favor. Puede que la universidad, en este caso la Universidad NUR, tenga buenas pensiones, o sea, mucho más económico que esta otra universidad que la Real, pero no está posicionado de esa manera. Está posicionado más bien contrariamente. Habíamos dicho que atributos opuestos tienen un posicionamiento diferente, es decir, nos ven como muy buenos en infraestructura, pero muy malos en pensiones. Entonces, eso es lo que desea, ¿no? Pero si nosotros cobramos también barato, pero la gente no lo conoce, no lo percibe así. Entonces ahí la universidad tendrá que tomar la decisión de mejor también hacer cambios en su manera de comunicar o en su manera de dirigirse a sus diferentes segmentos para ver cómo quiere que se le posicione. Entonces, por favor, esta es la manera como se interpretan los mapas perceptuales y a partir de ello las empresas toman diferentes acciones. Si es compatible con el posicionamiento, no es compatible, fortalecemos, cambiamos de posicionamiento, etc. También sirve para otro, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos que en este cuadrante hay 3 universidades que tienen ese atributo. Está peleado la competencia por ese atributo. Pero vemos que en este atributo de pensiones solamente hay una universidad. Entonces, para una universidad que quiere ingresar o que no tiene un posicionamiento definido, es una oportunidad porque hay un espacio mucho más amplio en cuanto a posicionarnos mejor en ese atributo, por ejemplo, de pensiones. Ya, entonces otra manera también de interpretar los mapas perceptuales.
Ahora, por favor, lo que ustedes van a hacer como trabajo es el mismo, pero acá en Cochabamba. ¿Ya? Van a identificar 6 universidades, las que ustedes gustan, yo les doy a su criterio, 6 universidades de nuestro medio, 6 universidades, van a encuestar solamente a 30 estudiantes que ya estén en la universidad, ¿no? Y les van a pedir de la misma manera que califiquen cada atributo, en este caso ya no del 1 al 10, solamente del 1 al 5. Los atributos ustedes los pueden elegir los mismos que yo he tomado como ejemplo o buscar otros atributos que ustedes consideren mejor para la evaluación. Ya, entonces vuelvo a repetir, por favor, 6 universidades privadas, eligen 5, en este caso 5 atributos, encuestan a 30 estudiantes que ya estén estudiando, me imagino que tienen amigos o de la misma universidad donde están ustedes, y les piden que califiquen del 1 al 5 cada atributo y después lo promedian y hacen el mismo procedimiento que yo he hecho en cuanto a ingresar los datos al SPS y hacer el análisis como lo he explicado. Por favor, si hubiese dudas al respecto, se comunican por el medio que ya ustedes crean conveniente, con todo gusto lo voy a aclarar. Bien, eso es todo, chicos. Muchas gracias.